¿Cómo están? Oficialmente ya hemos entrado a zona de cuartos. Ya, bueno, se han definido todos los equipos. Cada uno, tanto ayer como hoy han terminado los cruces y bueno, ya sabemos con quién se van a enfrentar. Eh, Hoy, bueno, les ha tocado pasar tanto eh, a Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern Múnich. eh, Ayer, bueno, obviamente Real Madrid con la victoria contra el Manchester City, PSG contra el Chelsea. eh, y bueno, también me queda otro, sí, Arsenal obviamente contra el conjunto del Bayern Leverkusen y por supuesto la victoria y remontada. Y vaya remontada la del Sporting de Lisboa contra el Bodo Blin. Sé que habíamos dicho que íbamos a analizar cada uno de esos partidos, bueno, a ver, bueno, que íbamos a indagar en eso. Pero bueno, o sea, rápidamente me gustaría reaccionar a ese partido de ayer en el que fue ese PSG Chelsea, o mejor dicho, ese Chelsea PSG, ese Chelsea 0 PSG 3. Y bueno, obviamente, sí, no, iba a decir, exacto, Chelsea 0, PSG 3. eh, y bueno, o sea, vamos a irnos a la pizarra rápido de cómo salieron ambos conjuntos. Bueno, el conjunto de Lian Rosselló había salido en este caso con el portero español Robert Sánchez. Aquí se ve, sí, el portero, la alineación del Chelsea. Con Robert Sánchez en portería, línea de 4 en este caso con Joher, Jorrel, Jorrel Hato, Trevor Chalobah, Marco Curela y Mamadou. Doble pivote con Cole Palmer y Moisés Caicedo. El ecuatoriano, Andrés Santos, el brasileño, Joao Pedro, otro brasileño, Enzo Fernández, el argentino, y Pedro Neto, el portugués, con un 4-2-3-1, aunque también esto varía. Y bueno, el conjunto de Luis Enrique, el conjunto del español, en este caso con Magni Safnot, línea de 4, aunque bueno, también con la línea adelantada y defendiendo con tres centrales. A Rafa Hakimi, el marroquí, Nuno Méndez, el portugués, Marquinhos, el brasileño, William Pacho, el ecuatoriano. Línea de 3 con Warren, Say Emery, Joao Neves y Vitinha, los dos portugueses. Brackley, Barcola, Richa, Carrasquelia y el balón de oro siempre desequilibrante del Mosquito Ousmane Dembélé, un 4-3-3 por parte del PSG. Un partido que, bueno, había sido, para empezar, o sea, la pienso de que no solamente por el marcador, ni tampoco por la diferencia de gol que termina quedando, sino que prácticamente solamente hubo un equipo, prácticamente el PSG se adueñó de todas las opciones, posesión, bueno, yo no sé como cuántas veces no conté, o sea que hasta los propios aficionados del PSG le estaban cantando el ole en su casa a los aficionados, en este caso al equipo del Chelsea, porque es que bueno, el PSG la movía de un lado a otro y bueno, y el Chelsea ni lo olía. Más allá de que el Chelsea tendría una que, una que otra par de ocasiones, bueno, con Cole Palmer, con Enzo Fernández yéndose al ataque, el argentino. Eh, bueno, sin más, Joao Pedro, que tal vez se pudiera decir que fue de lo más desequilibrante que tuvo el Chelsea. Bueno, y no, y obviamente Joao Pedro es un gran jugador, pero tampoco, digamos que fue la mejor noche o la gran noche de Joao Pedro. Prácticamente el equipo del Chelsea brilló por su ausencia. Sí llegando en ataque, pero con poca claridad en los metros finales. Eh, y bueno, o sea, también tal vez un poquito recalcar en la misión, en este caso, claro, misión fallida, pero en el sentido, o sea, de tal vez de los que mejor estuvieron en defensa, el bueno de Moisés Caicedo, que bueno, que
como digo, cuando todo a nivel colectivo el equipo anda mal, pues bueno, es obvio que eso también repercute en tu rendimiento individual, aunque pienso que fue uno de los mejores también por parte del Chelsea. Dicho esto, obviamente después saldrían Enzo Fernández, Chalobah, eh, no sé qué otro saldría, creo que Cole Palmer, y después darían entrada al bueno de Lavia, el otro argentino por izquierda, Alejandro Garnacho. eh, y bueno, el otro que también entraría, no recuerdo mal, creo que sería... bueno, total, el conjunto del Chelsea haría 3 cambios. Analizando ya al Chelsea, ahora vámonos con el conjunto ganador, el conjunto que hizo bien las cosas como el PSG. Bueno, un conjunto del PSG, como digo, que estuvo, bueno, ya analizamos el conjunto del Chelsea, bueno, que la- quizás los más inquietantes fueron tanto Joao Pedro como Moisés Caicedo, Cole Palmer, bueno, tirado un poco más a la derecha, Enzo Fernández, bueno, tratando de subir mucho, pidiendo al equipo que le ayudaran en la presión, Enzo muchas veces tirado por aquí, por izquierda, bueno, Chalobah también, Cucurella también a veces jugando de central, a veces jugando de lateral, pero con ese sistema de 3 centrales. Eh, Andrés Santos también por derecha. Bueno, no es mucho lo que pudo hacer el Chelsea ante el dominio y bueno, sí, el dominio que ejerció el conjunto del PSG. Y bueno, aquí en el caso del PSG, bueno, vemos la movilidad tanto sobre todo del conjunto del PSG que no juega con un centro delantero puro, sobre todo con Bradley Barcola, el francés, moviéndose en muchas zonas de las canchas, a veces arrancaba por izquierda, a veces le veía por derecha, Bicha Kvaratskhelia un poco más identificado, o sea, porque él, bueno, siempre suele arrancar desde el costado izquierdo y poco a poco meterse muy tipo enganche. Eh, Bradley Barcola un poquito más desequilibrante en diferentes zonas del campo. A veces, como digo, apareciendo por aquí o a veces apareciendo por derecha. Y bueno, Ousmane Dembélé prácticamente más como un Ousmane Dembélé, en vez de estar tirado tanto a la derecha, bueno, un poco más equilibrando el medio, o sea, tirado aquí junto con lo retrasado un poco en la línea de la jugada, junto con Vitinha y Warren Saint-Emery, con decir de que me atrevería a decir que tanto Vitinha como Warren Saint-Emery, aquí tenemos a Vitinha, aquí tenemos Warren Saint-Emery, un poco pisando más que todo línea atacante, o en este caso línea, bueno, de que la tocaron todos en campo contrario, sí, pero me refiero, o sea, de tanto Vitinha como Warren Saint-Emery llegando más a posiciones de ataque o a posiciones de tiro y bueno, Dembélé un poquito más retrasado aquí a veces en el fondo de la jugada para, bueno, para él de alguna manera una pelota que quedara ahí muerta, bueno, él poder estar ahí y salir en máxima velocidad o si no poniendo pelota al centro junto con el bueno de Vitinha. Bueno, un conjunto del PSG que funciona muy bien en esa desorganización organizada y bueno, valga la redundancia y me dirán, o sea, la estupidez que acabo de decir, pero es así, o sea, un conjunto del PSG que bueno, que muchos pueden, pues bueno, el ejemplo de eso es Nuno Méndez, o sea, que muchas veces Nuno Méndez, que es un lateral por izquierda, muchas veces aparece como un atacante más, o sea, llegando por el medio, o sea, bueno, es un conjunto del PSG que le importa poco las posiciones, o sea, pero bueno, no por eso el hecho de intercambiar posiciones o de aparecer en distintas zonas del campo no significa que no tienen un orden. Por eso le digo la desorganización organizada. Y no, no fui el único que he dicho ese término, también lo han dicho otros. Y bueno, valga que tiene sentido. Pero bueno, vamos a analizar el... Sí, bueno, como digo, también Vitinha poniendo, a veces saliendo, bueno, con la elegancia que le caracteriza a Vitinha, o a veces poniendo balones, en este caso a los delanteros, bueno, en este caso tanto
Bicha, como el bueno de Berkeley en los costados. También, bueno, el bueno de Achraf Hakimi, llegando mucho a posiciones, ese carrilero, bueno, prácticamente llegando en posiciones de un extremo más atacante. Eh, Hakimi que tuvo un buen partido también, como siempre, recuperando, dándole la velocidad, el ímpetu y también protagonista en las asistencias que iba a tener el conjunto del PSG. Pero bueno, vámonos a la cronología, sobre todo en ese minuto 6 en el que, bueno, el bueno de Safno, el portero del PSG, del Paris Saint-Germain, bueno, metería un balón en esos primeros 5 minutos, un balón largo muy a lo que estábamos viendo, esas jugadas también contra el Manchester City y Real Madrid, Thibaut Courtois buscando los más largos con Federico Valverde o Inicio. Lo mismo, no quiero decir que cada quien tiene su libreto, pero lo que digo que me recuerda mucho a eso. Safno, bueno, buscando una pelota medida completamente al espacio. En este caso buscando el quiebre. eh, o en este caso el descargue eh, por ese que estaba llegando por sector izquierdo, que era el bueno de Kvaratskhelia. Bueno, la pelota que le queda ahí, o sea, lucha con el defensor, o sea, al principio pareciera que ya lo va, o sea, la tiene dominio del cuero, pero bueno, al final en la corrida de Kvaratskhelia, el bueno del georgiano le gana la posición, se queda con la pelota y bueno, saca un remate zurdo, esquinadito, raso, bien bajo, eh, sobre todo en ese lado zurdo, defendido por el palo izquierdo del arquero del Chelsea, en este caso de Sánchez, que bueno, que nada pudo hacer y bueno, ya el PSG se ponía en esos primeros 5 minutos eh, con gol. Después, bueno, llegaría 5 o 7 minutos después con el gol de Berkeley Barcola, bueno, una jugada en el que el PSG se hace un 8, una pelota que, bueno, que la tenían tanto sus pivotes, no sé quién es el que la pierde, si es Joao, creo que es el portugués, em, el portugués, eh, Andrei Santos, bueno, sé que queda entre Andrei Santos o Moisés Caicedo, no sé quién es, pero como tal, la pierden, la pelota le queda al bueno, le queda entre Vitinha y Zaire Emery, bueno, Zaire Emery se la termina llevando por todo ese carril o ese flanco derecho, que a su vez este descarga eh, ya en posición de ataque con el bueno de Anraf, Hakimi, bueno, que descuelga en este caso para la llegada en la semi-área eh, chica, en este caso con Barcola, que bueno, que entre la pelota eh, semi eh, picando sobre a ras de suelo, bueno, saca un remate potente y bueno, completamente al ángulo superior derecho, nada que hacer para el arquero español, para el arquero del Chelsea, bueno, golazo. Un partido que bueno, que el PSG lo tenía bien claro. Jugar en largo, jugar en vertical, no tocar con muchos pases. Es verdad que, bueno, como digo, hubo varios minutos, o sea, la de sobra en el que el PSG, bueno, empezó a mover la pelota. Ya cuando de alguna manera se aburrió de aprovechar de todos los espacios que dejaba el Chelsea atrás, pues bueno, se empezó a tocar y bueno, ahí la fanaticada francesa, bueno, haciendo el famoso ole y ole y ole. Y nada que el PSG la olía, como había dicho. Pero bueno, eso ya sería un poco ya después. Bueno, el PSG hubiese hecho martillo, en este caso de estragos en el marcador. Eh, Después, bueno, es verdad que llegarían los cambios en el 46. Saldría Joao Neves y entraría Mayulu, joven y desequilibrante teenager de 17 y 18 años. También, bueno, saldría por parte del Chelsea, saldría Jones. eh, exacto, saldría Mamadou Sarr y entraría el bueno de Josh.
a Chempon. Y bueno, en el 60 también entrarían los cambios bueno, que dije. Salían Enzo Fernández, como salía, sí, Enzo Fernández, Cole Palmer y el bueno también de, no me acuerdo quién fue el otro, pero como sea, y bueno, y entrarían tanto Alejandro Garnacho como, sí, Labia. Bueno, obviamente buscando un poco refrescar las piezas, jugador por jugador, medio por medio. Eh, Tal vez sí, buscando un poco más en ataque. El conjunto, buscando sí, un poco más en ataque, el conjunto de Rosselló, el conjunto del Chelsea. En el minuto 60, bueno, también sale el bueno de Berli Barcola, que ya desde hace un par de minutos arrastraba unas molestias, un choque o algo parecido. Entraría otro desequilibrante como es Desiree Doué, que bueno, que también tendría y haría de la suya. Eh, en el poco tiempo, en los 20 sí, 20 minutos, o sea que 30 20 minutos que tuvo en el segundo tiempo, todavía era joven el partido, como uno dice. Eh, exacto, había salido Joao Pedro y había entrado Alejandro Garnacho. Había salido Enzo Fernández y había entrado el bueno de Lavia, de Romeo Lavia. Y bueno, y después en el 63 llegaría el Hammer, o en este caso el martillo de la sentencia, en este caso con el bueno de el teenager del que estábamos hablando, el joven y desequilibrante jugador de 17 años, Seni Mayulu, que bueno, que una pelota muerta que queda ahí en la semiárea chica, bueno, un balón que en un momento se la termina llegando, bueno, la jugada empieza desde atrás, o sea, con el bueno de Vitiña y Kvaratskhelia jugando en semiárea en medio campo. Eh, sí, bueno, de Vitiña se la da al bueno eh, o en este caso el bueno de Kvaratskhelia juega para, o de Scar en este caso para Vitiña. Los dos en este caso en el carril izquierdo, a su vez Vitiña ya con la corrida de Kvaratskhelia vuelve a descargar en este caso para el georgiano, que a su vez este se la lleva, se va hacia área chica, bueno, eh, con la tranquilidad de lo más pasivo, pues recorta, ve la llegada en este caso de Hakimi, que bueno, que le pifia al balón, la pelota queda muerta, y ahí a un metro que estaba el bueno de Mayulo, bueno, le pega con zurda y bueno, la pelota coge un efecto completamente letal, o en este caso completamente, sí, matador en el que bueno, lado superior izquierdo, ángulo, ángulo superior izquierdo del arquero en este caso de Sánchez, bueno, nada que hacer. Un Sánchez que bueno, que fue un poco, o tuvo un poco polémica antes del partido. Eh, bueno, antes del partido no, de hecho, sobre todo semanas atrás, o sea, cuando dijo en su momento, recuerdo de que ellos querían el PSG porque ya les habían ganado una vez, podían hacerlo otra vez. Queremos que nos toque el PSG y bueno, al final, no digo que no lo pudiera decir, pero bueno, al final esas palabras están siendo un poco tendencia por lo que dije en ese momento y bueno, obviamente el PSG se puede decir que tuvo su dulce venganza, sobre todo por esa final perdida en el Mundial de Clubes contra el Chelsea. Y bueno, no solamente eso, sino que también pierdes por goleada, bueno, pierdes 0-3 en tu casa, en este caso en el campo del Chelsea. Y bueno, qué decir más, nada, un partido bueno, que el PSG, como digo, tuvo, eh, bueno, fue dominante, desequilibrante, con buen fútbol, aprovechando las bandas, pero también durmiendo el partido, que no lo tenía que hacer, pero aún así demostrando de que, bueno, de que puedes jugar a ambos fútbol, sea atacarte y diezmarte
en la espalda de los centrales, del equipo contrario, o simplemente pues marearte con la posesión. Bueno, un conjunto de Luis Enrique eh, poderoso, fuerte. Y bueno, o sea, nada, hasta aquí mi resumen de ese partido. Y bueno, nada, no olviden darle like a la campanita y todo. Eh, sí, el, bueno, ustedes saben, el pulgar, la campanita, la suscripción. Y bueno, seguirme para más contenido. Bueno, nada, un saludo, nos vemos.